sean pequeños como una tienda, inclusive hasta una fábrica u hoteles, que es lo que más o menos tenemos en esa zona de la Bahía de Banderas, acá por Nayarit. Este programa o esta norma tiene como objetivo establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Vamos a ir enunciando, comentando cada uno de los enunciados conforme la norma lo va especificando. Ya lo dijimos, la norma aplica en todo el territorio nacional y a todo centro de trabajo. Pero esta norma va referenciada, o sea, va con apoyo de otro tipo de normas, como por ejemplo la norma 017 del trabajo, que habla de equipamiento. ¿Por qué habla de la norma 017? Bueno, porque obviamente sabemos que en un grado de riesgo alto, los extintores no son suficientes para el combate de un incendio declarado. Entonces, ¿qué entra? Entra la Brigada de Prevención y Combate a Incendios con un equipo especializado, tanto su equipo de protección personal, que consiste en casco, chaquetón, pantalonera, botas, inclusive hasta en el equipo de respiración autocontenido. Por eso es importante y referenciamos la norma 017. En el tema de la norma 022, que es electricidad estática, es importante que todos los centros de trabajo cuenten con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Inclusive, hoy por hoy, las instituciones de protección civil nos obligan a nosotros como consultores y a ustedes como en su momento trabajadores o propietarios de un centro de trabajo cumplir con un dictamen eléctrico expedido por una unidad de verificación. Es por eso que también referenciamos la norma 22. La norma 026 va referenciada por el tema de la señalización. La señalética, obviamente, como la norma 2, en su momento lo vamos a ir viendo, nos obliga a tener un extintor, pero también nos obliga a tener señalizado, ya sea el extintor, la alarma, los hidrantes, las rutas de evacuación, etcétera. Inclusive, más adelante vamos a ver en el apartado, que también nos obliga a tener un croquis o un plano guía, un plano de emergencia en cada centro de trabajo. Es por eso que referenciamos esa norma en ese apartado. En la norma 029, como ya lo habíamos comentado, es importante el buen mantenimiento de nuestros sistemas eléctricos, de todas nuestras instalaciones. La norma 03 es muy parecido a la norma 026, solamente que este sí es aplicable directamente en materia de protección civil. La norma 026 lo aplica la Secretaría del Trabajo y la norma 03 lo aplica Protección Civil. En la norma 154, esta norma, la 154, pues prácticamente va enfocado a todo el tema de extintores, que es equipos contra incendios, extintores, servicios de mantenimiento y recarga. Toda empresa que se dedique a la venta, mantenimiento y recarga de extintores, es importante que deben llevar un dictamen favorable en base a la norma 154. Protección Civil es un requerimiento que nos piden una vez que nosotros manifestemos el mantenimiento de nuestros equipos contra incendios, tiene que ir generado por una empresa certificada o dictaminada favorablemente bajo la norma 154. ¿Hasta ahorita alguna duda? Ok, continuamos. Es importante identificar y conocer las cargas de fuego. ¿Cuándo es un fuego? ¿Cuándo es un incendio? ¿Cuándo vamos a operar un extintor? ¿Y cuándo vamos a operar un hidrante? Pues bueno, un fuego o fuego incipiente es una reacción química que consiste en oxidación violenta de los materiales. Así puede ser rápida o lenta, dependiendo nuestro tipo de combustible. Si es sólido, se manifiesta mediante la oxidación del material. ¿Qué es una oxidación del material? Pues bueno, el fuego lleva un proceso, puede ser muy rápido o puede ser muy lento, dependiendo de lo que en ese caso se esté quemando, ¿no? Pero al final de cuentas, todo tipo de fuego lleva ese proceso. La oxidación es el cambio de color del material. Si nosotros agarramos una hoja o cuando vamos a prender la estufa con una hoja, cuando colocamos el fuego sobre la hoja, antes que nazca el fuego, empieza una decoloración del material, se hace como un color marrón. A eso le llamamos oxidación. Posteriormente, si continuamos con la flama directa, empieza el desprendimiento de vapores, que quiere decir es cuando empieza a salir humo y posteriormente viene la flama. A esto lo conocemos como fuego o química del fuego. El incendio, a diferencia del fuego, pues ya es un fuego no controlado de grandes proporciones y aquí sí es recomendado solamente entrar con equipos de protección personal, equipos de respiración autocontenido
y un buen sistema de hidrantes. Es la única forma. Si nuestros centros de trabajo no están equipados con un sistema de hidrantes, o inclusive si yo tengo hidrantes, pero mis equipos de bombero no están en óptimas condiciones, no me quedan, es importante evacuar el inmueble y no ingresar. Y esa función quedaría directamente al departamento de bomberos, ya sean privados o sea públicos, dependiendo de la empresa. Es importante tener en cuenta esa información. Yo siempre le digo a todos, cada vez que vamos a dar un curso, por más que tengamos un buen sistema de hidrantes, si no tenemos el equipo correcto, la capacitación adecuada, es importante apostarle a la evacuación. Para ello, 100% simulacros, una buena inspección de nuestras rutas de evacuación, que no estén obstruidas, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta charla. El fuego lo vamos a clasificar. ¿Por qué es importante clasificar? Porque tenemos diferentes tipos de extintores. Tenemos extintores de polvo químico, de CO2, de agua, de espuma, etcétera. Para ello es importante la clasificación del fuego. ¿Por qué? Porque acorde a la clasificación, pues tienen que ir anexados nuestros extintores. Los fuegos de clase A, más que nada estamos enfocados a materiales sólidos que producen brasas como la madera, el caucho, el plástico, textiles, papel, etcétera. Son materiales sólidos que tienen un peso y una forma definida. Los fuegos de clase B son aquellos derivados de alcoholes, grasas industriales, gases, etcétera. Esto es bien importante conocerlos, porque cuando vayamos a analizar o a elaborar el estudio de riesgo o el preponderante para el estudio de riesgo, no, yo manejo un formato que es como un resumen general, el cual yo instalo en cada uno de los programas y nos clasifica porque hay que hacer un inventario de sólidos, combustibles, gases inflamables, gases, líquidos combustibles, etcétera. Entonces es importante la identificación para su posterior clasificación e inventario. Los fuegos de clase C son todos aquellos equipos energizados, motores, tableros e instalaciones eléctricas, etcétera. Todo equipo que se encuentre conectado a una fuente de energía eléctrica lo clasificamos como un fuego de clase C. Una de las recomendaciones es no operar agua, salvo que sea un agua desmineralizada, pero en este caso agua común y corriente no aplica. Es por eso que dentro del staff del departamento de bomberos o de la máquina de bomberos hay una persona que le conocemos coloquialmente como el electricista, que el departamento de bomberos está tirando líneas, esa persona se encarga de asegurar o cortar la energía eléctrica de la forma más fácil, que es tumbando nuestro medidor. Por eso es importante la identificación y clasificación. Los fuegos de clase D, magnesio, sodio, zinc, litio, titanio, fósforo. Este fuego es sumamente importante y ahorita se está volviendo muy popular por el tema de las baterías de litio. Bicicletas eléctricas, patines eléctricos, vehículos, todo aquello de las energías limpias, pues van prácticamente soportados por ese tipo de materiales. Este tipo de fuegos tiene una contraindicación del agua de manera inicial. ¿Por qué? Porque es reactivo. Una de las cosas como las podemos identificar es que el fuego al contacto con el agua se vuelve blanco y hace destellos. ¿Cómo se combate este tipo de fuegos? Pues bueno, principalmente de la forma más común en México es con espuma. Hay una espuma especial, AFFF, que normalmente lo utilizan los bomberos aeronáuticos para incendios en aviones y también para incendios con combustibles líquidos. Es importante la identificación de esto y conocer si hay un riesgo y no tenemos una forma segura de combatir este incendio o este fuego, pues la opción más recomendable es dejarlo que arda y tratar de eliminar el riesgo colindante si podemos retirar material, y si no es posible, pues bueno, le apostemos a una evacuación a un lugar seguro. Recuerden que somos brigadistas, no somos bomberos. Es importante tener en cuenta esa información al momento de un combate de incendio. Los fuegos de tipo K, obviamente son todos aquellos que se generan en el tema de cocinas, pero no es el aceite clásico que lo tenemos almacenado, ya es un aceite procesado, y obviamente ese tipo de incendios pues los vamos a encontrar en el área de zona industrial de cocinas, hoteles, fábricas, etcétera, etcétera. Ese tipo de fuego se apaga con un extintor especial, es un extintor tipo K, que su contenido es acetato de potasio, entre otras opciones, y obviamente es un extintor líquido que al contacto con el aire
se hace una especie de espuma y sofoca, o la intención es tratar de abarcar toda la parte del fuego y va eliminando el tema de oxígeno. Por eso la importancia de clasificar los fuegos para colocar las medidas de seguridad correctas. Hasta ahorita, ¿tenemos alguna duda? Perfecto, continuamos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos marca ciertas obligaciones a los trabajadores, pero también a los patrones. El patrón tiene algunas obligaciones, como por ejemplo la clasificación del riesgo de incendio. Yo les comentaba a ustedes que dentro de las inspecciones de protección civil y la Secretaría del Trabajo, dependiendo de las normas aplicables a cada centro de trabajo, la principal es que el patrón tiene que clasificar el riesgo, ya sea por medio de personal interno, lo puede generar, hay ciertas comisiones o hay cierto personal de seguridad laboral, obviamente personal preparado, y ellos pueden generar esa carga de fuego o ese cálculo. El siguiente que tenemos nosotros viene siendo contar con un croquis, perdón, la clasificación del riesgo del centro de trabajo o por áreas que lo integran. Es sumamente importante este tema. Lo podemos clasificar general o lo podemos clasificar por áreas. ¿Qué es lo que nos ayuda o cuál es la ventaja? Dependiendo del tipo de material que esté construido nuestro edificio. Si hablamos de un edificio sólido de varios niveles o varios módulos, mientras el fuego o el material nos ayude a resistir la propagación del fuego, entonces lo podemos clasificar específicamente por esa área. Ejemplo, yo tengo una bodega de pinturas, a lo mejor está a 300 o a 100 o a 50 metros del edificio principal, y yo lo puedo clasificar. ¿Por qué clasificarlo en un punto específico de unas áreas o de un área específica? Pues bueno, nos ayuda o nos permite a colocar un riesgo básico, un riesgo ordinario, un riesgo alto. De lo contrario, la norma nos marca la superficie de metros cuadrados, es un factor importante. Bien, puedo tener una bodega de 3,200 metros y muy poco material, y en automático la norma nos marca de riesgo alto, o en su defecto puedo tener un taller industrial pequeño o un taller de oxicorte, pero tengo 2 o 3 tanques de oxígeno industrial, y en automático nos da un riesgo alto. Por eso la importancia de la clasificación. Lo podemos mover por áreas o totales. Obviamente en el apartado 2 o en el 5.2 nos marca, debemos de contar con un croquis o un plano, un mapa general del centro, o por áreas que lo integren actualizado y colocando en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia, servicios para los trabajadores. Normalmente hay empresas, yo me dedico mucho al ámbito hotelero, y cuidan mucho la estética del lugar. Ellos, entre más ocultos tengan el extintor, entre menos señalética tengan, no va dentro de su estándar de presentación. Entonces ellos siempre tratan de buscar esas lagunas. Yo siempre les digo que para empezar tenemos que tener nuestros mapas de seguridad, lobbies, entrada de colaboradores, y obviamente detrás de la puerta en cada habitación. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque durante una contingencia, pues realmente no va a haber personal suficiente para el tema de una evacuación. Y lo vemos, yo me dedico más al ámbito hotelero, sabemos que en la noche es el tema más complicado para una evacuación. ¿Por qué? Porque un hotel se queda con el mínimo de su personal operativo y administrativo, pero es cuando la mayoría de los huéspedes se encuentran en casa. Entonces, ahí sí hay que apostarle a un buen sistema de alarma, a una buena ubicación de mapas y obviamente una buena ruta de evacuación, con una muy buena iluminación. ¿Por qué? Porque nuestro riesgo aumenta mucho en el tema nocturno dentro de un hotel. En este plano puedo poner, como por ejemplo esta, aquí tenemos un centro comercial tipo Urrera, tipo Ley. Entonces, aquí es importante clasificar, obviamente en este lado tenemos nuestros pictogramas con nuestro significado, y en este entorno lo tenemos ubicado nuestras rutas de evacuación, extintores, hidrantes, salidas de emergencia, punto de reunión. Es importante la señalización en este aspecto. Y todo centro de trabajo tiene como obligación tener esos planos. La norma nos dice planos o croquis.
obviamente dependiendo pues la capacidad administrativa y económica porque hay empresas muy pequeñas o hay empresas de construcción que a veces lo hacen a mano alzada, inclusive la norma, mientras lo tengamos señalizado, se los da por visto. Lo importante es tenerlo en lugares visibles. Y hay muchas empresas que se van por la parte back de cada una de ellas. En la 3 dice contar con las instrucciones de seguridad aplicables a cada centro, a cada área de trabajo difundidas entre los trabajadores, contratistas, visitantes, según corresponda. La señalización es sumamente importante. Es por eso que las empresas en ocasiones tenemos, no sé si se han fijado, cada vez que vamos a un lugar, tenemos esos pictogramas o esa señalética que dice qué hacer en caso de sismos e incendios. Normalmente hay de diferentes tamaños. Nosotros siempre recomendamos que las pongan en lugares de espera, en los baños, en los lobbies, en algún lugar. Si estamos hablando en el tema como contratista, al ingreso o salida de los colaboradores, siempre es importante colocarlos en las zonas de mayor conflicto, elevadores, escaleras, etcétera. Inclusive en las habitaciones, en la parte de atrás de la puerta, también van señalizadas. Es importante la difusión, porque volvemos a lo mismo, en caso de una contingencia o una emergencia, realmente los servicios de emergencia son insuficientes. Si a veces en la población civil o en el gobierno es insuficiente, en una empresa no se diga. Realmente a veces las cargas laborales son muy pesadas y hay demasiada rotación en una empresa y por ende no podemos llevar un buen programa de capacitación en materia de prevención. Dice, cumplir con las condiciones de prevención, protección contra incendios en el centro de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 7 de la presente norma. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Contar con un plan de atención a emergencias de incendios conforme al capítulo 8. Esto es bien importante y es algo que le estamos metiendo mucho énfasis como empresas, un buen programa de atención a emergencias. Recuerden que un buen programa de atención va a ser, lo podemos modificar acorde a nuestras necesidades. Y la única forma de echar a andar si realmente funciona ese programa. Las salidas de emergencia deben ser funcionales y deben tener ciertos criterios para poderlo tener como salida de emergencia. La salida de emergencia dicen que es la última puerta que comunica al interior, del interior al exterior del edificio. Debe de tener una barrera antipánico, como lo vemos muchas veces en los centros comerciales, cuando vamos al Walmart, a Costco, a Sam's. Normalmente esas salidas de emergencia los tenemos por los laterales. Son salidas especiales, tienen una barrera antipánico y siempre tienen que abrir hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Porque al momento de una contingencia nuestra reacción es empujar. Muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando vamos al Oxxo, algún centro comercial o alguna oficina, que nos peleamos con la puerta. Muchas veces dice empuje y nosotros queremos jalar, ¿no? Entonces, situaciones como esas puede pasar y es por eso que las salidas de emergencia tienen que ser sumamente importantes, pero ojo, yo puedo tener 3, 4 puertas, pero mi salida de emergencia o la que voy a marcar como salida de emergencia es la última puerta que me va a comunicar al exterior del edificio. No es que yo abra esta puerta y tenga a lo mejor un lobby y diga salida de emergencia, salgo de ahí y me encuentro con un pasillo. Eso no es una salida de emergencia. Lo clasificamos como salida, ¿ok? Obviamente una salida de emergencia tiene que ser un poco más ancha de lo debido, abrir hacia afuera, tener su barrera de pánico y muchas empresas al momento de tener la apertura de la salida de emergencia cuentan con una barrera antipánico, el cual es una malla donde muchas personas, lo vemos mucho en el tema de escuelas, cuando sales puedes chocar en esa barra o en esa barrera y ya te van a direccionar hacia nuestro punto de reunión. Que obviamente un punto de reunión pues tiene que ser un lugar seguro. Dicen, donde hay edificios altos, hay una norma que nos dice que lo mismo que mide el edificio de alto es lo mismo que debe tener de retirado el punto de reunión. ¿Por qué? Hemos visto que desafortunadamente este crecimiento tan desmedido que tenemos en las ciudades, a veces ya no nos dejan ni áreas verdes, estacionamientos, y obviamente todo lo tenemos a pie de calle. Entonces, de nada sirve yo sacar al personal a pie de calle cuando en caso de un sismo el edificio pueda colapsar y tengamos todas las personas en esa zona marcada como punto de reunión, pero a lo mejor no cumple con las medidas de seguridad necesarias.
¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Perfecto. No sé si quedó, si pude responder la pregunta o la duda sobre las salidas de emergencia. Ok. Gracias, Marco. Perdón, aquí tenemos. Ok, luego continuamos. 6. Contar con brigadas de incendios en los centros de trabajo con un riesgo de incendio alto en los términos del capítulo 9 de la presente norma. Ahorita lo vamos a ver. 7. Desarrollar simulacros de emergencia de incendios al menos una vez al año en el caso de centros clasificados como riesgo ordinario y al menos 2 con riesgo alto. Protección civil. Ahí, dependiendo de la legislación local, hay algunas entidades que nos piden ya 3 simulacros al año, como mínimo. Entonces, dependiendo mucho de la legislación. Hasta ahorita la STPS en materia de prevención de incendios nos solicita 2. Protección civil nos solicita 3. Por eso es importante llevarlo de la mano. 8. Exhibir a la autoridad del trabajo cuando así lo solicite. Obviamente hay documentos que la misma norma nos requiere, como por ejemplo bitácoras, dictámenes, cédulas, etcétera, etcétera. Es un documento con medidas físicas, pero también documentales. De nada, yo puedo decir, es que mi extintor yo lo recargué, aquí está la factura, pero en ocasiones, y nosotros por ahí teníamos a veces, hace tiempo una tienda de equipos de incendios, en ocasiones los extintores no quedan bien sellados, se rompe un empaque, o muchas veces se caen y se activan y no nos damos cuenta. Entonces, cuando viene la inspección física del inmueble o las medidas físicas de seguridad, pues hay extintores despresurizados. Entonces, yo sí tengo la factura, yo como patrón cumplí con mandarlos a recargar como la marca la norma 2, o sea, una vez al año, pero la norma 2 también nos solicita bitácoras de revisión mensual, precisamente para identificar ese tipo de equipos y si en algún momento es una responsabilidad del proveedor de extintores, pues bueno, que se los haga válido su garantía, que se los vuelvan a recargar sin un costo para ustedes. O si en algún momento fue activado por accidente, por una contingencia, mandarlo a cargar de forma inmediata. También como trabajadores tenemos obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones tenemos? Pues bueno, cumplir con las instrucciones de seguridad que dicte el patrón. Es bien importante como trabajador cumplir con esas normas de seguridad. Hay muchas empresas en la rama industrial, en construcción, en hotelería, que tienen personal especializado o supervisores de seguridad, el cual si en algún momento vamos a realizar un trabajo, supongamos oxicorte, pues debemos de seguir con ciertos criterios normativos. Primeramente, a lo mejor hacer un análisis de riesgos, verificar que no haya un riesgo latente o si podemos eliminar el riesgo sería lo más idóneo. Contar con nuestras medidas de seguridad, un extintor cerca, colocarle alguna manta ignífuga sobre algún material flamable, tener el equipo de protección personal, que nuestro equipo de oxicorte se encuentre en óptimas condiciones, bien asegurado, que no tenga fugas, etcétera, etcétera. Esas son algunas obligaciones como trabajadores que tenemos que llevar a cabo en un centro de trabajo y como esas hay varias, ¿no? Dependiendo de la actividad a realizar, pues es el tipo de medidas de seguridad que debemos de llevar a cabo nosotros. 2, cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios establecidos por el patrón, ya lo mencionamos algunos. 3, participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas por el patrón para la prevención y protección contra incendios. Este es un tema que la verdad como trabajadores, y yo lo he vivido en ambos lados, tanto como trabajador como capacitador, y a veces cuando hacen las brigadas, es importante, si nosotros somos responsables en algún momento, si estamos dentro de nuestro centro de trabajo y nos toca llevar a cabo ese tema de capacitación, buscar un perfil. Lo vamos a ver un poquito más adelante, el perfil adecuado, pero también ser conscientes. A mí me ha tocado ver en una ocasión en un hotel, yo trabajaba ahí, cuando estábamos dando el tema, había una señora, algunos 65 años, mi curso iba a ser a las 9 de la mañana, la señora estaba en el turno nocturno, salió a las 7 de la mañana, la obligaron a quedarse 2 horas a tomar un curso, una señora de edad avanzada con un trabajo físico, la verdad, como patrones o responsables
en su momento de formar brigadas, debemos tomar en cuenta eso. ¿Cuál es la carga de horario de nuestros trabajadores para que sean partícipes en los cursos? Obviamente el factor físico, edad, condición médica, y también si es importante, y nosotros agradecemos mucho como trabajadores, yo creo que muchos hemos estado en una capacitación y que nos den por ahí un cafecito y unas galletitas, nos alegran el día, nos motiva. Me ha tocado ver que dicen chavos, yo vengo por el cafecito, pero pues nuestro trabajo es irles generando esa incertidumbre y ese gusanito y amor por el curso. Yo siempre he dicho que la capacitación en materia de protección civil es un regalo que nos dan las empresas. Muchas veces los que nos dedicamos a este rubro pagamos por capacitarnos y las empresas nos lo regalan. ¿Por qué? Porque es un curso que va a ser aplicado en el trayecto, en el trabajo, en nuestro hogar. O sea, este tipo de capacitaciones, yo siempre digo, aprovéchenlo, nos ayuda a crecer el currículum, el conocimiento y pues también fomentar las medidas de autoprotección en nuestro hogar. Entonces, es bueno ese tema de la capacitación. Dice, auxiliar en la respuesta a emergencias de incendios que se presenten en los centros de trabajo conforme a la capacitación y entrenamiento recibido. En este tema era lo que yo les decía, si el fuego, o yo ya identifiqué que no es un fuego incipiente, sino que es un incendio, pero solamente cuento con extintores, mi capacitación siempre fue en manejo de extintores, no tenemos el equipo de protección personal. Señoritas, caballeros, evacuación. No pongamos en riesgo nuestra integridad. Apostemos a la evacuación y eso es lo mejor. Por eso es importante decir, acorde a nuestra capacitación y equipamiento, es nuestra función a realizar. Luego nos dice, cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección personal proporcionado por el patrón a los integrantes de la brigada de incendios. Cumplir. Eso es un factor, en serio, a veces como trabajadores no, hacemos ciertas cosas que no va. Primeramente, desde obstaculizar los extintores. Vamos a una fábrica, vamos a una tienda, en la parte back, sobre todo me ha tocado ver en los centros comerciales, las estivas son muy altas y a lo mejor, es que vino el tráiler y estamos bajando, pero ya me obstaculizaron un hidrante, me obstaculizaron un extintor, a lo mejor en la hotelería pasa mucho por la parte back, en la parte de atrás de los colaboradores, todo eso es muy frecuente. Entonces el patrón cumple con tener los equipos, pero el trabajador no cumplimos con el cuidado de ellos, ¿no? Los golpeamos, se nos caen, los activamos jugando, los obstaculizamos, les colgamos, lo vemos mucho en tema de tortillerías. Cada vez que uno va a la tortillería, ves el mandil, la mochila colgado del extintor. Créanme que todo eso son objetivos sancionables por parte de la autoridad. Obviamente es responsabilidad del patrón por no llevar una supervisión, pero pues también el trabajador a veces le mete un poquito de candela a esos temas. Participar en las brigadas contra incendios sí es una obligación del trabajador, obviamente cumpliendo con los requisitos que nos marca la normatividad. Participar en los simulacros de emergencias de incendios. ¿Alguien ha participado en algún simulacro de incendios? En ocasiones, yo es algo que yo peleo mucho con las empresas como consultor. Veo sus cédulas de simulacros, los analizo. Simulacros de 7 minutos, simulacros de 5 minutos. La gente ya está predispuesta. Obviamente en los simulacros, pues tenemos diferentes tipos de simulacros, de campo, de salón, con previo aviso, sin previo aviso, total, parcial, etcétera. Pero a veces las empresas cumplen el simulacro, entre comillas, los famosísimos macrosimulacros nacionales, y realmente no llevan un objetivo claro. Yo siempre les digo, checo sus cédulas, digo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cómo está tu personal? ¿Cómo participó? Un factor importante, y reitero, yo me enfoco mucho en el tema hotelero. Muchas veces la hotelería no quiere hacer partícipe a los huéspedes en los simulacros o a los clientes. Entonces, realmente en una situación de emergencia no sabemos, no vamos a saber cómo vamos a actuar. Yo les digo, es importante hacer simulacros donde se apliquen todas las brigadas, prevención de incendios, búsqueda y rescate, evacuación, primeros auxilios, la unidad interna de protección civil, poner tu puesto
tu puesto de comando, etcétera, etcétera. O sea, hay que hacerlo lo más extenso y lo más apegado a la realidad. Hay empresas que sí participan, les manejamos la necesidad de decir, bueno, tu plan de emergencia, ¿cuándo lo vamos a identificar? Se pone presión, realmente yo ya estoy en el ámbito privado, realmente la presión es por una evacuación rápida, ¿no? Los famosísimos 3 o 5 minutitos. Eso es importante para que la gente vaya acostumbrándose a un tema. Yo, como cuando me acerco a una empresa, yo les digo, primeramente es identificar las medidas de seguridad. Posteriormente vamos con la evacuación y posteriormente vamos haciéndolo que se vaya mecanizando esos procedimientos. Yo no voy muy de acuerdo cuando en una práctica de prevención de incendios con equipo de protección personal, con personal que ni siquiera conocen el equipo, no saben si les queda y empiezan a presionar con el tiempo, que en 3 minutos un bombero profesional se lo pone o en 2 minutos. Entonces yo voy un poquito en contra, yo prefiero practicarlo. Uno, conoce tu equipo, primero fíjate si te queda el equipo, ¿ok? Si te queda, si es de tu talla, tu calzado tiene que ser cómodo. Posteriormente, aprende la técnica de colocarte el equipo 1, 2, 3 veces. Posteriormente, ya una vez que lo conozcas, que sabes el procedimiento de colocarse, ahora sí, vamos mecanizándolo 1, 2, 3 veces y poco a poco ir bajando los tiempos. Para en caso de una emergencia o un simulacro, pues esto ya sea mecanizado y que conozcamos el equipo y que nos lo pongamos de forma correcta, porque eso es bien importante, te lo puedes poner, pero muchas veces no nos lo ponemos de forma correcta, a veces tenemos pequeños huecos, no nos los abrochamos bien, entonces pues ahí ya en un combate de incendios pues ya es un riesgo. Y con el tema de los simulacros, perdón, de los tiempos o la presión del tiempo, muchas veces tiene que ver en base al jefe de piso. Mi criterio es hacerlo constantemente y obviamente irle ganando el tiempo. Muchas veces, reitero, se van directamente con el tiempo y no es una evacuación segura ni correcta, porque a veces ni las condiciones de las rutas de evacuación son viables para una rápida y segura evacuación. No sé si contesté tu duda. Ok, continuamos. En el apartado 8, no bloquear, dañar, inutilizar o dar un uso inadecuado a los equipos de protección personal para la atención de emergencias, croquis, planos, mapas y señalamientos de evacuación, prevención y combate de incendios, entre otros. Ya comentamos un poquito sobre este tema. A veces los bloqueamos por 5 minutos, 10 minutos, inclusive por días. Y eso no es lo adecuado. Poner en práctica el procedimiento de alertamiento en caso de detectar una situación de emergencia de incendios. Sistema de alertamiento. Cada empresa, dependiendo sus capacidades o su extensión, tiene sistemas. Hay unos que tienen sus paneles automatizados, que avienta la chicharra con el estrobo. Hay empresas que no tienen nada. Me ha tocado ver empresas, ejemplo, gasolineras, que son muy pequeñas, tienen un buen sistema de paro de emergencias o corte el suministro de combustible, pero en temas de alertamiento no hay. Puede ser, dice la norma o protección civil, que tiene que ser un sistema independiente al uso de la luz, a la corriente eléctrica. Siempre tiene que haber una corriente alterna, ¿no? Ya sea por medio de planta de emergencia, un silbato común y corriente o un megáfono. Ese puede ser un sistema de alertamiento. Obviamente, manejamos los códigos, cada empresa maneja sus propios códigos, no es un código universal. Hay hoteles que manejan código rojo para incendios, código verde para evacuación, código amarillo para búsqueda y rescate, código violeta para el tema de bombas. Cada empresa maneja sus propios códigos. No hay un estándar o no están estandarizados estos códigos. Entonces, es importante que los conozcamos o los implementemos en caso de no tenerlos dentro de nuestro centro de trabajo. Obviamente eso lo tenemos que manifestar dentro del programa interno. En el apartado de alertamientos, pues tenemos que ver cuál es el procedimiento y colocar ese estándar que ustedes manejen dentro de ese programa. Por eso dice que los programas internos es un traje a la medida. No todos manejan lo mismo, no todos tienen la misma capacidad, ni material, ni recursos, ni mucho menos personal. Entonces, todo eso es en base a cada centro de trabajo. ¿Alguna duda hasta ahorita?
Sí, adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro que sí, José Pablo. Buenas Ok, noches. ok, en este tipo de, por ejemplo, de una feria patronal, Ajá. ahí en dónde se clasifica el tipo de fuego y qué medidas se pueden aplicar. Muy buena Medidas de pregunta. seguridad. Muy buena pregunta. Todo evento masivo, sea público o sea privado, es importante contar con un plan específico, un plan especial de protección civil. Todo aquello que, ejemplo, conciertos, ferias, etcétera. ¿Por qué? Porque es algo provisional, ¿no? Una feria patronal es algo provisional. Protección civil municipal, en este caso, que es la primera instancia, tienen que obligar, en este caso, al patronato o al organizador del evento y obviamente contar con brigadas. ¿Quiénes formarían parte de esas brigadas o de esos comités? Pues los mismos, el mismo personal que acuda, locatarios, por llamarlo así, de una forma. Todas aquellas personas que forman parte de ese tipo de eventos, que prestan un servicio, deberían de formar un tipo de brigada. Protección Civil es el que los debe obligar, inclusive puede capacitarlos también. Es parte de la obligación y función de Protección Civil. Todo ese tipo de eventos, inclusive eventos que organicen los ayuntamientos, eventos masivos, deben de contar con su programa especial de Protección Civil, donde nos marque afluencia masiva, donde nos marque nuestra carga de fuego, en este caso áreas de comida, en este caso, por ejemplo, los juegos mecánicos que llevan partes eléctricas, pues tenemos que tener nuestro plano, así como tenemos nuestro plano de rutas de evacuación, extintores, también debemos de llevar un plano con nuestras zonas de mayor riesgos de incendios. Ejemplo, si hablamos de una empresa privada, pues cuartos, tableros eléctricos, almacenes de combustible. Si hablamos de una feria patronal, pues obviamente el área de comidas, el área donde están los juegos mecanizados, entonces, o las plantas de emergencia que muchas veces prestan servicio a ese tipo de instalaciones, pero la autoridad es Protección Civil, es quien está obligado, uno, a capacitar y dos, a exigir ese tipo de programas especiales. No sé si le respondí la duda. Sí, está correcto hasta ahí. Y ahora, sí, hasta ahí está muy claro. Es lo que hace falta a veces en varios lugares, ¿no? Porque ha habido muchos accidentes. Y lo más peligroso también que puede haber es la pólvora con los fuegos artificiales y, y pues los cohetes arriba de la iglesia o alrededor en las procesiones que hacen, ¿no? Ahí como, bueno, esas medidas, ¿cuáles serían también Es, es, parecidas a esto? es correcto. En el tema de la pólvora, aquí sí ya entra, en este caso, la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, es la única estancia o dependencia que debe de autorizar el manejo, en este caso, a los coheteros. Ellos tienen que sacar un permiso ante Sedena para el almacenamiento, transporte y uso de la pólvora. Ese permiso se lo tienen que llevar a Protección Civil y Protección Civil tiene que avalar. Obviamente tienen que haber medidas físicas de seguridad en el lugar. Ejemplo, su carro tiene que estar un carro especialmente cerrado. A veces hay pickups que traen camper o panel, o camionetas panel. Debe contar con su equipo de sus extintores. Muchas veces delimitamos ese tipo, la ubicación del carro y obviamente siempre tiene que haber personal ahí en el lugar. No tiene que haber nada flamable cerca, no en área de cocinas, no área de eléctricos, etcétera. Y otra de las medidas preventivas que hace Protección Civil es que muchas veces al momento del torito, pues solicitar que no tenga buscapiés. No sé si. Ujú. Entonces, Algo una de las así. medidas que Protección Civil requiere para que ese buscapiés no se vaya hacia la zona de riesgo. Y obviamente delimitamos el uso de la pirotecnia. ¿Okay? Tiene que ser alejado pues de la zona de alimentos o de la concentración masiva de personas. Y antes de la pirotecnia, pues tenemos que delimitar con esa cinta amarilla. Es una forma preventiva. ¿Okay? Pero el riesgo siempre existe. Obviamente lo que tratamos es eliminar o disminuir ese riesgo. No Ok, sé si, gracias. si quedó claro. Sí, claro que sí. Ok, Gracias. por nada, José Pablo. Aquí es importante la legislación local, ¿no? El tema de protección civil local de cada comunidad, ese trabajo preventivo.
Gracias. Por nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda hasta el tema que vamos? Ok, continuamos. Ahora sí, en el apartado 7 de la norma 2, dice condiciones de prevención y protección contra incendios. Contar con instrucciones de seguridad aplicable en cada área del centro de trabajo al alcance de los trabajadores, incluidas las relativas a la ejecución de trabajos en caliente, en las áreas en las que se pueda presentar incendios, supervisar que se cumplan. Es lo que estábamos hablando hace un rato. Dependiendo de la actividad que vayamos a realizar, es nuestro protocolo de atención o inclusive nuestras medidas de seguridad. En ocasiones tenemos en las áreas de cocina, marcamos ejemplo, qué hacer en caso de una fuga. Entonces, primeramente apagamos la fuente de calor, posteriormente cerramos la válvula de gas, etcétera, etcétera. Así va escalando dependiendo del riesgo. Dependiendo mucho de la actividad es la acción que debemos realizar. Y obviamente la norma, o en este caso la STPS, obliga a que cada centro de trabajo capacita a su personal. Yo normalmente lo hacíamos por medio de briefing, llevábamos infografías, es un apoyo muy importante las infografías, colocarlas y pegarlas en cada centro de trabajo dependiendo de la actividad, y eso nos ayuda a que el personal se vaya induciendo en materia de prevención y autoprotección, y como autoridad, o como en este caso como patrón, pues damos cumplimiento al criterio normativo. Y tenemos elaborar un programa anual de revisión mensual de extintores y vigilar que los extintores cumplan con las condiciones que marca la norma. Era lo que yo les comentaba. No basta con que yo tenga extintores recargados, vigentes. Debemos llevar ese cumplimiento de inspección mensual. Yo puedo generar mi calendario anual de enero a diciembre y yo pongo que la primera semana de cada mes yo realizo mi inspección mensual de extintores, de hidrantes, de señaléticas y marco mi checklist. Es un formato, si yo tengo 10 extintores, pues marco del 1 al 10, coloco la ubicación del extintor, qué tipo de extintor es y marco si está visible, si cuenta con señalética, si tiene presión, si tiene su seguro, si su manguera está en condiciones, etcétera, etcétera. Es importante irlo marcando mes a mes. Esto nos ayuda, ya lo habíamos dicho, tener un soporte documental, que sí le estamos dando cumplimiento a nuestro programa anual, pero también a identificar posibles daños a los equipos, ya sea por defectos del proveedor o por algún riesgo o algún accidente que haya tenido ese extintor y nunca nos lo reportaron. Entonces yo puedo decir que siempre tengo un accidente, al momento de una contingencia, pues el extintor no va a funcionar. Acuérdense que la Secretaría del Trabajo es una institución que multa y multa muy bien, te multa en UMAS, y un extintor, si no está en el lugar correcto, a la altura, recuerden que un extintor tiene que estar a unos 50 máximo a la parte superior o mínimo a 10 centímetros de la parte inferior al suelo. No tiene que estar en el suelo, salvo que esté en un portaextintor. Si está en el exterior, tiene que tener su gabinete o su funda, no puede estar a la intemperie. Obviamente tenemos varios cambios de temperatura, mañana, noche, humedad, y obviamente cuando son específicamente de polvo químico, pues el polvo se apelmaza y muchas veces se hace piedra, porque a lo mejor no lo muevo en todo un año. Yo recomiendo que al momento de hacer mi checklist de cada extintor, pues agarremos el extintor, lo descolguemos o lo saquemos de nuestro gabinete y lo giremos si es un extintor de polvo químico seco. Hacer que ese polvo se mueva, no nos lleva más de 10, 15 segundos en cada extintor y le estamos dando esa vida útil que lo vamos a extender y nos va a dar la seguridad que el extintor, pues su polvo sí está en constante movimiento y el momento de una contingencia, pues va a funcionar, va a salir de forma correcta. Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión y pruebas de equipos contra incendios, a los medios de detección y, en su caso, a las alarmas de incendios y sistemas fijos contra incendios. En este apartado, así como le doy mi revisión mensual a los extintores, se lo tengo que hacer a los hidrantes. ¿Qué es lo que tengo que revisar el hidrante? Primeramente, que no esté obstaculizado, que se encuentre señalizado, que sea de fácil acceso. Me ha tocado ver hidrantes que a veces traen llave y dice rómpase en caso de incendios,
pero no tenemos con qué romper. Yo realmente como bombero no recomiendo el romper un hidrante, un gabinete. ¿Por qué? Porque al momento de jalar la línea, pues lo vamos a rasgar y se puede romper. Aparte que me puedo lesionar al momento de tratar de romper ese cristal. Es importante a lo mejor tenerlos con algún cerrojo de apertura fácil, de esos push-up. Muchas veces lo he visto hasta como de ganchito. Es importante ese tipo de equipos. Ya una vez que está señalizado, que no se encuentre obstruido, lo vamos a abrir. Vamos a revisar su presión. La presión es un factor importante y es un factor que nos revisa la Secretaría de Trabajo. Un hidrante tiene que tener por lo menos 7 kilos de presión. Obviamente en una presión, normalmente Protección Civil nos revisa el primero y el último hidrante. Y el último o el más alejado debe llevar esa presión correcta, 7 kilos de presión por centímetro cuadrado. La norma nos dice que tiene que ser de forma dinámica. ¿Qué quiere decir? El hidrante maneja dos presiones. La estática, cuando todas sus mangueras están cerradas y obviamente está presurizado el hidrante, es una presión estática, no se mueve. Cuando nosotros abrimos un hidrante, empieza a correr el flujo de agua de nuestra cisterna hacia el exterior y eso lo conocemos como presión dinámica, está en movimiento. La norma nos marca 7 kilos de presión en forma dinámica. Como bomberos puedo decir que 7 kilos de presión en un incendio, pues no es mucho, ¿verdad? Seguimos teniendo riesgo. Obviamente tenemos que verificar sus accesorios, que tenga su chiflón en la punta. Muchas veces son de bronce, en ocasiones son de plástico. Debe contar con su llave, debe tener su globo, debe tener su manómetro, su manguera, todo en buenas condiciones. Si en algún momento vemos que no hay una llave, pues hay que marcarlo. En presión estática, fíjate que hay mucha variable. No nos marca STPS y Protección Civil, no nos marca un mínimo en presión estática. ¿Por qué? Varía mucho la altura, la distancia, la cantidad de extintores y el tamaño de la bomba con la que nos va a alimentar. Ese es un factor. Esa es una de las lagunas que tiene la norma 02. Realmente las normas tienen muchísimas lagunas, donde hay ciertas empresas que nos dicen, con que tenga los 7 kilos, pasa. No, tienen que ser 7 kilos en forma dinámica. Pero no nos marca un estándar de cuánto. Yo he visto hoteles que tienen hasta 12, 14 kilos de forma estática, el cual nos da cierta garantía que al momento de yo abrir 1, 2 o 3 hidrantes, pues va a mantener una presión de 7 kilos. Recuerden que entre más número de hidrantes se abra, esa presión va a caer. Por eso es importante en nuestro análisis de riesgos, pues saber cuál es nuestra bomba. Yo siempre les digo a los brigadistas, quiero saber quién es el jefe de la brigada. No, pues fulanito. Quiero saber cuál es tu capacidad de agua. ¿Cuánto agua tienes almacenada? No, pues no sé. ¿Cuál es tu capacidad de bomba? No, pues no sé. Le digo, eso es un factor importante para un plan de emergencia. Imagínense, un camión de bomberos normalmente puede tener 2.500, 3.000 litros, una motobomba. Pueden tener bombas de 500 galones a 1.250 galones. Como maquinista, es importante saber cuál es tu capacidad de agua. ¿Por qué? Porque de ahí sabemos cuánta agua tenemos para el combate de incendios. Por eso es importante conocer esas fichas técnicas de nuestros sistemas. Capacidad de cisterna, capacidad de bomba y cuánto es el flujo que sale por cada hidrante. Normalmente en una manguera de 1,5 con un chiflón industrial, entre 80 y 120 litros por minuto, más o menos, es el gasto de un hidrante, más o menos. Entonces, si yo conozco, a lo mejor tengo una bomba de 500 galones, pues hago la conversión de los 500 galones a litros, ya sé cuál es la capacidad de gasto de mi bomba. Y ya con esa capacidad de gasto de la bomba, pues ya puedo calcular, una vez conociendo mi capacidad de tanque o de cisterna, pues cuántas horas, minutos tengo de uso de agua. Hay una empresa gasera por esta región de Jalisco que ellos dicen, si yo activo todos mis sistemas de incendio, los aspersores en los tanques grandes, mi capacidad de agua es de 30 minutos. Entonces, tu plan de emergencia es, en cuanto se activen los hidrantes, ellos hablan a su sistema de pipas privados y todas las pipas las abocan a ese centro, a esa planta de gas y estarlas abasteciendo.
tienen un contacto con tránsito que dice, en cuanto yo tengo una contingencia, vialidad le va a abrir paso a las pipas y van a estar almacenando. Ellos ya saben cuánto es su tiempo de descarga. Si en la pipa no llega en los próximos 20, 25 minutos, pues corre el riesgo que se vayan a quedar sin agua. Y obviamente, al no tener una cisterna, pues Protección Civil, o en el caso de Departamento de Bomberos, pues no pueden conectarse a su red de hidrantes. Sí, más o menos va quedando claro el porqué la importancia de conocer y aplicar nuestros planes de emergencia y conocer obviamente nuestras fichas técnicas de nuestros equipos de incendios. Ok, continuamos. Dice, contar con el registro de los resultados de la revisión mensual de los extintores. Ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque eso nos los van a auditar, tanto Protección Civil como la Secretaría del Trabajo. Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión y pruebas de equipos. Creo que eso ya lo dijimos ahorita. Dice, si derivado de dicha revisión y pruebas se encontrara que existe un daño o deterioro de los equipos, sistemas y medios de detección contra incendios, estos se someterán al mantenimiento correspondiente por personal capacitado para tal fin. En este caso, podemos encontrar que nuestro sistema de incendios fijo, hidrantes, no tienen la presión. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos una fuga o a lo mejor nuestras bombas no son lo suficientemente capaces para levantar. Me ha tocado ver cosas que hay hoteles que dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo un sistema contra incendios porque estamos hablando de muchos millones de pesos. Entonces, hay hoteles que dicen, yo tengo 4 pisos nomás, eso soy un hotel pequeño. Entonces, mi sistema de incendios va conectado a los hidroneumáticos. Y el hidro es el que le da la presión. Es lo que yo digo, Protección Civil, ¿por qué no? Digo, porque un sistema fijo contra incendios dice que es una cisterna, lleva una bomba eléctrica, una bomba de combustión interna y una bomba presurizadora, una bomba jockey, tu ramal y tus hidrantes. Eso es un sistema fijo contra incendios en hidrantes, porque sistemas fijos también tenemos los Ansul R102, que son de espuma, especialmente para cocinas, sistemas FM200, que son CO2 de grandes magnitudes para material, pues a lo mejor muy delicado, ¿no? O expedientes donde no podemos meter agua porque podemos dañar ese material que estamos almacenando. Dice, establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión de las instalaciones eléctricas en las áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquellas clasificadas como riesgo de incendio alto. En una ocasión, trabajando yo en un hotel en el área de seguridad industrial, se nos activa un incendio en una cocina, en una habitación de un hotel, porque era un hotel, no manejan gas, pero todo es eléctrico. Se activa el incendio, se genera un corto, y cuando ya empezamos a hacer la investigación del incendio, identificamos que hubo una fuga de gas, una fuga de agua, empezó a minarse, se fue por la parte de atrás de la cocina, al ser eléctrica genera un corto y se activa el incendio. El conato, perdón, el fuego incipiente. Se activa la detección de humo y se genera todo el plan de emergencia. Ya investigando, empecé, obviamente yo no soy el experto en temas eléctricos, pero sí jalé un electricista del hotel, que era amigo mío. Digo, quiero saber cuál es la capacidad térmica de las pastillas. Resulta y resalta que esas pastillas había un corto y las botaba a cada momento. Entonces, alguien, para evitar hacer todo el tema de la revisión de la instalación eléctrica, pues cambia el tema de las pastillas y las pone a un voltaje más alto. ¿Qué quiere decir? Que nunca lo botó. ¿Por qué? Porque el voltaje estaba sumamente excedido. Por eso no funcionaron las pastillas. Por eso la importancia de supervisar el sistema eléctrico de los centros de trabajo. Créanme, muchas cosas me ha tocado ver en tema de empresas que dices, no puede ser, hasta que no pasa una contingencia nos damos cuenta. Por eso si nosotros somos supervisores de seguridad laboral, industriales, es sumamente importante llevar a cabo esas revisiones. Si no somos los expertos, trataremos de buscar un proveedor o en su efecto alguien que sepa de la materia y nos dé una indicación o nos diga si está viable ese tema de las pastillas térmicas, los tableros, etcétera, etcétera. Eso fue lo que a mí me pasó en ese hotel y créeme que cada vez que voy a una situación trato de buscar el tema de las pastillas térmicas. Este programa deberá ser elaborado y aplicado por personal previamente capacitado y autorizado por el patrón. En este caso,
puede ser por medio de unidades de verificación. Es por eso que dentro de los documentos importantes que acompaña un programa interno es un dictamen eléctrico, porque obviamente tenemos que comprobar a la autoridad que nuestras instalaciones están debidamente certificadas. Ese dictamen eléctrico lo hace una unidad de verificación. Puede ser, y el otro documento importante es un dictamen estructural. Sabemos lo que pasó en la Ciudad de México por el tema de estructuras en el colegio. Entonces la autoridad local dice, ¿sabes qué? Yo no soy el experto en estructuras, pero sí necesito que tú me digas que tu edificio está estructuralmente viable para el uso o el asentamiento humano o la actividad que vayas a desarrollar. Aquí en Nayarit, el dictamen eléctrico tiene que ser un DRO, un director responsable de obra, autorizado por el municipio. Si manejamos gas LP, pues también debemos llevar un dictamen de instalaciones y así como de tanques de gas LP, lo hace una unidad de verificación, o muchas veces hay convenios con las gaseras locales y la autoridad local toma en cuenta ese dictamen que nos maneja nuestra gasera. En Nayarit lo toman para los tanques de gas, no lo toma el de la gasera, pero para toda la instalación tiene que ser por una unidad de verificación. Esos son de los documentos que van acompañados en un programa interno junto con su póliza de seguro. Si nos hace falta alguno de esos documentos, por muy bien estructurado que esté el programa, va a ser no procedente debido a la falta de esos documentos. Y como empresa, pues es importante pues conocer en qué estatus se encuentran nuestras instalaciones. Aquí nos dice si derivado de dicha revisión se encontrara que existe un daño o deterioro en las instalaciones eléctricas, pues obviamente se tendrá que someter al mantenimiento correspondiente, como lo dispone la norma 029 o aquella norma que la sustituya. Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión de instalaciones de gas licuado o gas natural. Eso pasa mucho en los temas de las fiestas patronales. Vamos a tocar un poquito ese tema. Cada vez que vamos y se ponen los puestos de comida, es obligación de Protección Civil la revisión preventiva, que se cuente con el regulador correcto, la manguera correcta, a una buena distancia, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en los centros de trabajo. Si manejamos gas LP, ya sea para un tema de cocina o para un proceso industrial, pues debe estar ahora se me fue el nombre, perdón. Tiene que estar identificado por colores, en caso que sea una instalación fija, por identificar la parte del flujo y el contenido. Eso lo maneja la norma 026. Tengo mi instalación de gas, siempre tiene que estar al exterior, no puede ir una instalación de gas oculta, siempre tiene que estar visible, expuesta, pintada de amarillo, debe llevar su flecha de flujo en color negro y sumado a ello, ¿qué es lo que contiene? Gas LP, porque muchas veces en las industrias también manejan el aire a presión, que también va sobre una línea amarilla, solamente hay la variable de gas a aire a presión. Por eso es importante la identificación de los colores. Dice, contar en su caso con la señalización de prohibido fumar, generar flama abierta o chispa e introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos o en su caso, utilizar teléfonos celulares, aparatos de radiocomunicación u otros que puedan provocar ignición por no ser intrínsecamente seguros. En caso que tengamos una fuga de gas en un espacio confinado, una habitación, etcétera, siempre la medida de recomendación es, si la luz está prendida, déjala prendida. Si la luz está apagada, déjala apagada. El simple hecho de prender y apagar nos genera esa ignición. Recuerden que es un gas, es altamente inflamable, estamos en un espacio confinado y pues la recomendación en nuestro hogar es ventilación natural en lo que llega el departamento de bomberos, abrir puertas y ventanas, no prender ni apagar nada. Si en algún momento voy a utilizar una lámpara, pues yo la prendo en el exterior, ingreso, abro las ventanas, si puedo cerrar la válvula de gas o la llave de la estufa, la cierro, salgo y en el exterior la apago. Recuerden que siempre trabajamos a favor del viento, nunca en contra, y obviamente son de las medidas básicas en el hogar. Ya Protección Civil o bomberos, pues ya manejarán otro tipo de ventilación, una ventilación positiva por medio de compresores de ventiladores de aire, pero ya es un tema que maneja netamente la autoridad. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿Todo bien? Perfecto.
Dice, contar con la señalización en la proximidad de los elevadores que prohíba su uso en caso de incendios. Era lo que yo les decía. Cada vez que vamos a un tema de elevadores, dice no usar en caso de sismos e incendios, y eso nos lo establece la norma 013 GOV 2015 o aquella que la sustituya. Puede ser la norma 026. Perdón, aquí me faltó un espacio. Prohibir y evitar el bloqueo, daño, inutilización o uso inadecuado de los equipos sistemas contra incendios, los equipos de protección personal para la respuesta a emergencias, así como los señalamientos de evacuación, prevención y de equipos y sistemas contra incendios, entre ellos. Establecer controles de acceso para los trabajadores y demás personas que ingresan a las áreas donde se almacenen, procesen o manejen materiales inflamables o explosivos. Eso es un factor bien importante, ¿eh? Por ejemplo, cuando vamos a una gasera, se me acabó el gas y llevo mi tanque de gas, nos marcan un límite. No podemos entrar hasta el lugar donde nos llenan. Llegan a la puerta o vamos a una gasolinera. Si se fijan, a diferencia de en otros países, México no podemos cargar el combustible a nosotros. Tiene que ser un personal capacitado, con una ropa adecuada, zapato dieléctrico, ropa de algodón, que no genere estática, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos manipular ese tipo de materiales o herramientas. ¿Por qué? Porque es un riesgo. La energía estática que tenemos nosotros en ese momento puede generar por ahí una chispita y pues nos puede generar un fuego incipiente o inclusive un incendio. Por eso la importancia que todo personal que vaya a llevar a generar algún tipo de actividad, pues con la ropa correcta. Normalmente si vas a hacer oxicorte, pues ¿qué te piden? Un zapato de trabajo, tu pantalón de mezclilla, tus guantes, tu careta, tu peto o tu mandil de cuero, material ignífugo. No puedes ir de poliéster, porque obviamente son telas que uno generan estática y dos son flamables. Entonces es importante cumplir con los requisitos que nos marca la norma. Establecer controles de acceso, ya lo vimos. Adoptar las medidas de seguridad para prevenir la generación y acumulación de electricidad estática en las áreas donde se manejen materiales inflamables o explosivos o de conformidad a lo establecido a la norma 22 de la STPS o aquella que la sustituya. En ocasiones, cuando entramos a los cuartos eléctricos, donde manejamos nuestras plantas de emergencia, nuestros tableros centrales, es importante llevar algún tapete antiestático, un tapete de goma, y tenemos que caminar únicamente sobre ese tapete de goma. Si vamos a utilizar algún tipo o hacer la manipulación de alguna de los paneles eléctricos, pues nuestros guantes, nuestras pértigas en caso que tengamos que bajar algún tipo de pastillas, etcétera, etcétera. Siempre es importante las medidas de seguridad. Prohibir y evitar que se almacenen materiales o coloquen objetos que obstruyan e interfieran en el acceso al equipo contra incendios o a los dispositivos de alarmas de incendios, activación manual de los sistemas fijos contra incendios. Fíjense que ese es un factor que nos toca ver mucho cuando se va a hacer algún tipo de mantenimiento y tenemos aquellos detectores de humo, sobre todo que van conectados a un sistema de red, se les pone su capucha para evitar que el polvo los active, pero terminan de hacer la función y se quedan siempre tapados. Normalmente las capuchas vienen en color naranja, altamente visibles, para que no se nos olvide, pero pues a veces se nos cae y me ha tocado ver que se le ponen periódico con cinta y esos muchas veces se pierden a la vista. Entonces es importante no obstaculizar los extintores, los hidrantes, el gabinete de equipos de emergencia, los botiquines, etcétera, etcétera. Contar con rutas de evacuación. Sí es importante contar con rutas de evacuación, pero que esas rutas de evacuación sean funcionales. Dentro de mi área de trabajo, una de las funciones era, cuando se aperturaba un hotel nuevo, era ir y checar las medidas de seguridad. En una ocasión, fui a revisar el lobby del hotel y chequé la ruta de evacuación. Créanme, seguí la ruta. Flecha derecha, la seguí, topé con pared, flecha derecha, topé con pared, flecha derecha, topé con pared, flecha derecha, topé con pared y quedé donde mismo. Muchas veces mandamos a cualquier persona, tú ponme una flecha donde tú quieras. No, es importante que esa ruta de evacuación que vamos a generar, tengamos que hacer un análisis de riesgos, ver si hay objetos que los puedan obstaculizar, si hay objetos que se puedan caer, si hay objetos que se puedan quebrar,
etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del patrón o de la persona que contrató si una persona fallece durante una emergencia y resulta que la causa fue un mal manejo de esa ruta de evacuación, un mal diseño. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pusimos o lo pusimos sobre objetos que se puedan caer. Ejemplo, los centros comerciales. Vemos los anaqueles. Yo cada vez que voy a un centro comercial, discretamente trato de mover los anaqueles. Recuerden que para que haya anaqueles, uno, tienen que estar empotrados en el piso. Dos, tienen que estar unidos entre sí. Normalmente lo más pesado tiene que ir en la parte de abajo y lo más ligero tiene que ir en la parte de arriba. No tiene que excederse mucho la estiba en la parte superior. Uno, para evitar el contacto con algún sistema eléctrico. Y dos, en caso de un sismo, pues si esa es nuestra ruta de evacuación, mitigar el riesgo. Recuerden que muchas veces no podemos evitarlo, pero sí lo podemos mitigar. Entonces, es importante. Si no hay otra ruta más que esa única, pues bueno, trataremos, si por ahí vemos que hay objetos que nos lo colocan, hay que delimitar ese espacio de los objetos. Lo vemos mucho en la parte trasera de los escenarios, donde ponemos las mesas, las sillas, etcétera, etcétera. Hay que delimitar ese espacio, no se pueden exceder de ahí. Y sumado a ello, tenemos que poner, o yo recomiendo a veces colocar algún tipo de alambre acerado pegado a la pared por medio de unos ganchitos para en caso de un sismo mitigar el efecto y nos permita evacuar durante la emergencia. Si no tengo otra ruta, pues trataremos de hacerlo lo más seguro posible. Contar con salidas normales y o salidas de emergencia. Lo que me comentaba, creo que fue Marco, no recuerdo, que es la salida de emergencia. Podemos tener nuestras salidas, todas van a estar marcadas, salida, 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 y marcar nuestra salida de emergencia. Reitero, salida de emergencia es la última puerta que nos comunica del interior al exterior. Forzosamente siempre tiene que abrir hacia afuera y preferentemente tener nuestra barrera de pánico y alejado del edificio. Ok, instalar extintores en las áreas del centro de trabajo. Instalar extintores. Ojo, es importante nuestro análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque no solo es instalar extintores, es el extintor adecuado al tipo de fuego que hay en ese lugar. En una ocasión me tocó atender un incendio en un cuarto frío de un hotel. Se estaban preparando para Semana Santa, o sea que era un cuarto lleno de mariscos. Hubo un pequeño corto en una lámpara dentro del cuarto frío. Uno de los chavos de seguridad agarró un extintor cerca de su caseta, entró, activó el extintor de polvo químico seco, contuvo el fuego. Excelente hasta ahí. ¿Qué pasó? Todo el producto, 2,5 millones de pesos de mariscos, a la basura. Se contaminó el producto. Cuando afuera tenían extintores de CO2, agentes limpios. Entonces, no nomás es colocar el extintor, es analizar qué tipo de material tengo ahí y colocar el extintor correcto. ¿Se acuerdan que tenemos fuegos de clase A, B, C, D y K? Pues buscar el extintor más adecuado y que genere menos daño, porque también una de las funciones como bombero, aparte de apagar el fuego, es tratar de conservar intacto o generar menos daño al momento de combatir un incendio. Yo soy enemigo de que empiecen a tirar agua desde afuera. Espera, hay que hacer nuestro análisis. Obviamente tenemos herramientas, cámaras térmicas en algún momento, no todos lo tienen, pero muchas veces la inexperiencia nos genera hacer ese tipo de acciones. Me ha tocado que tiramos agua, bastante agua, y resulta que nomás era un colchón lo que se estaba quemando. Pero ya mojé la sala, ya mojé la televisión, ya mojé todo, que en algún momento con el equipo adecuado, inclusive con extintores, se pueden apagar. Obviamente hay materiales sumamente tóxicos, plásticos. No sé si han visto cuando se queman los frijoles, son muy exagerados, avientan demasiado humo, huele muy feo, pero apagándole al gas y una buena ventilación se controla. ¿Qué es lo que nos genera ese tipo de acciones? Pues el trabajo constante, la capacitación y obviamente una buena coordinación como brigada.
Sabemos que si yo formo parte de una brigada, me capacitan una vez al año y hay un fuego, obviamente yo no soy bombero, soy albañil, soy un tablarroquero, soy un electricista, no sé qué función tenga yo dentro de mi empresa, pero pues con una vez al año, pues no me van a hacer bombero. Entonces sé que va a haber errores y pues la única forma de mitigar esos errores o evitarlos, pues es la capacitación constante y obviamente buenos simulacros lo más apegados a la realidad. Proporcionar mantenimiento a los extintores como resultado de la revisión mensual, ya lo dijimos. Esto es en base a la norma 154 o aquella que la sustituya. Proporcionar la recarga de extintores después de su uso y casi de forma inmediata, la cual deberá ser garantizada de acuerdo a lo establecido en la norma 154. Protección Civil nos pide, al término yo siempre lo pongo como anexo, después de las bitácoras de extintores, pongo que la empresa que le dio mantenimiento pues es una empresa dictaminada favorablemente y esa empresa siempre nos marca, nos da su dictamen. Cuando hay muchos extintores, y me tocó recientemente en una charla que tuve, una práctica de extintores, era una tienda, un centro comercial pequeño, y les estaba explicando, es importante que cuando vamos a cargar los extintores o los vamos a su mantenimiento, su recarga, mandarlos vacíos. Muchas veces mandamos los extintores llenos. Hay empresas, malamente, que lo único que hacen es te cambian la etiqueta. Ven que tienes presión, sienten que el polvo se mueve y le ponen la etiqueta nueva y listo. Justamente les estaba comentando eso y yo les dije, ¿sabes qué? El color es este color. Si sale verde, si sale morado, total. Cuando activamos los extintores salieron de 3 colores diferentes. ¿Qué quiere decir? Y el extintor casualmente le habían recargado, le habían hecho su mantenimiento el año pasado. Entonces, siempre salen ese tipo de acciones. Yo siempre les recomiendo que las empresas que recargan extintores, 1, les den su dictamen favorable, 2, les den su... perdón, se me fue el nombre. Su dictamen del polvo. No recuerdo la palabra, se me fue la palabra, discúlpenme. Pero es donde nos marcan qué tipo de polvo, qué color de polvo están utilizando. Y si el número de extintores es grande, pues hagan una prueba aleatoria. 2, 3 extintores, nomás hagan un disparo al piso, que coincida su certificado de polvo, que coincida el polvo que quedó en el piso con el color que marca el certificado. Obviamente ese tipo de acciones, pues la empresa lo único que va a hacer es, lo va a abrir, lo va a sellar bien y le va a volver a meter la presión. No tendrían por qué cobrárselos, porque al final de cuentas, pues es una garantía. Digo, por eso digo, dependiendo mucho de la cantidad de extintores que manejen, ¿no? Nosotros manejamos a veces 300 extintores por cada recarga, entonces hacemos un muestreo de 3 extintores y tiene que coincidir con lo que nos marca su dictamen o su certificado de polvo. Ok, hasta ahorita, ¿alguna duda que tengamos? ¿Todo bien? Excelente. En el apartado 8, aquí ya viene lo bueno, el plan de atención a emergencias de incendios, sumamente importante. El plan de atención de emergencias de incendios deberá contar, según aplique, con lo siguiente. 1, la identificación y localización de las áreas, locales o edificios y equipos de procesos destinados a la fabricación, almacenamiento, manejo de materias primas, subproductos, productos y desechos o residuos que impliquen riesgo de incendios. Este tipo de información yo siempre les comento a las empresas que manejen productos químicos, ya sea de limpieza, fertilizantes, algún tipo de combustibles. Yo siempre recomiendo que a nuestros proveedores de esos productos nos den nuestras hojas de datos de seguridad. Esas hojas de datos de seguridad los manejamos en una carpeta roja y siempre las tenemos al ingreso de nuestros almacenes. ¿Por qué? Porque es que en caso de una contingencia nos da nuestra ficha técnica de cada producto y sabemos si son tóxicos, si no son tóxicos, si son reactivos al agua, si en algún momento tengo contacto con la piel, si es un fuego pequeño, si es un fuego grande, con qué tipo de material lo puedo apagar. Nos da toda la información de ese producto que se está almacenando y que se está quemando o se puede quemar. Aparte, los bomberos manejan una guía que se llama la GRE, Guía de Respuesta a Emergencias,
el cual manejan ciertas guías y nos marca, ejemplo, gas LP, creo que es el 1075, si mal no recuerdo, guía 115, 114, 115, y nos dice que si hay una fuga de gas y si la fuga no presenta fuego, tenemos que hacer una evacuación a 800 metros a la redonda. Pero si esa fuga se activa y viene con fuego, tenemos que hacer la evacuación al doble, a 1600 metros a la redonda. Es lo que nos marca la guía. Imagínense 1600 metros a la redonda, podemos estar evacuando 2, 3 manzanas, dependiendo del tamaño de la ciudad, ¿no? Aquí en Bahía son manzanas muy pequeñas, entonces yo estoy evacuando medio pueblo, 1,5 kilómetros, estoy evacuando medio pueblo por una fuga de gas. Que un hotel tiene almacenado 100,000 litros de gas en una planta, que es propio para el consumo del hotel. Entonces, cualquier situación, yo los marco muchos. Buenos sistemas de incendios, buenos sistemas de detección de fugas, nuestras válvulas antisísmicas, etcétera, etcétera. Todo, ¿por qué? Porque si eso se nos llega a pasar, pues hay que evacuar medio pueblo. Y con ello vienen las responsabilidades y vienen las multas. Luego dice, la identificación de rutas de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunión. ¿Qué es una zona de menor riesgo y qué es un punto de reunión? ¿Alguien tiene alguna idea? Perdón, se me está secando la garganta. Ok, zona de menor riesgo. Se supone, y dice la norma, que en caso de un sismo o las recomendaciones de protección civil, que en caso de un sismo, las planta baja y primer piso podrían evacuar de forma inmediata. Pero los niveles siguientes, 2, 3, 4 y hacia arriba, no pueden evacuar durante un movimiento sísmico. Lo que tendrían que hacer ellos es hacer un repliegue hacia las zonas de menor riesgo. ¿Cuáles son aquellas zonas de menor riesgo? Pues bueno, pueden ser muros de carga. Yo siempre recomiendo que si tenemos nuestros hogares, identificar esos muros de carga y siempre dejarlos sin ningún objeto que se pueda quebrar, caer, etcétera. Para en caso de un sismo, si es de noche y no puedo salir, parte de mi medida de autoprotección y en el hogar es mandar a mi gente, a mi familia y yo a resguardarme a esa zona de menor riesgo. Pues mucha gente los agarran en los baños porque son pequeños, porque tienen castillos, en los centros comerciales que son muy amplios, que parecen naves industriales, pues los agarran sobre las columnas metálicas que sostienen la parte de la techumbre, lo marcan como zona de menor riesgo. Lo identificamos porque es como una pequeña teja y un monito adentro, no sé si los han visto, una silueta dentro de una se puede decir como una techumbre. Eso es nuestra zona de menor riesgo. Esas se colocan dentro de las estructuras a partir del nivel 2 hacia arriba. Y nuestro punto de reunión, pues es la zona de concentración en caso de una emergencia y siempre tiene que ir al exterior. Ok. El procedimiento de alertamiento en caso de ocurrir una emergencia de incendio con base en el mecanismo de detección implantado. Reitero, cada empresa tiene sus propios infraestructura. Las empresas grandes normalmente tienen sus sistemas de paneles, el cual se empieza a activar primeramente en el panel antes de que suene una alarma general. Hay empresas que dicen que tienen programado que si en un pasillo o en un espacio se activan más de dos detectores de humo, botan una alarma general. No sé si han escuchado esa alarma. Es muy común en los centros comerciales. Es una alarma que tiene que ser muy agudo y muy fuerte. Los detectores de humos comerciales, esos que venden en Home Depot, etcétera, que van instalados en nuestros hogares o en nuestras oficinas, se alimentan de baterías de 9 voltios, que la recomendación es cambiarla cada 6 meses. Muchos se van al año, mi recomendación es cada 6 meses. Pues siempre ponerlas al centro de las habitaciones o del espacio. Recuerden que esos detectores tienen un abanico de seguridad o de detección. Hay unos que son 5 metros a la redonda. Si los ponemos esquinados, pues va perdiendo efectividad. Entonces, siempre yo recomiendo en habitaciones, en sala, no en cocina, si no se estaría activando a cada rato. Y obviamente, ese tipo de alarmas tienen un ruido agudo
más o menos son 76 decibeles, lo que marca a veces el fabricante. Se supone que con 76 decibeles, así agudo, tendrían que tener la capacidad inclusive de despertarnos para poder evacuar. Recuerden que el riesgo de un incendio no es el fuego, es el humo. El humo, si estamos en un espacio cerrado, en nuestra casa, empieza a haber un fuego, recuerden que el humo tiende a irse hacia arriba, posiblemente empieza a bajar y lo vamos a inhalar. El humo tiene un efecto anestésico, nos duerme. Entonces, antes de morir quemado, pues mueres intoxicado. Por eso la importancia de tener nuestros sistemas de detección de incendios en nuestro hogar, inclusive habitaciones, porque hoy por hoy pues nos dormimos con el celular conectado, nuestros hijos están jugando y tenemos muchas veces subimos hasta la extensión arriba de la cama para que nos alcance, ¿no? Por eso la importancia de la prevención de incendios en el hogar. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Vamos bien? Perfecto. Dice, los procedimientos para la operación de los equipos, herramientas, sistemas fijos contra incendios y de uso del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas. Yo siempre recomiendo que cuando tenemos gabinetes y tenemos equipos de protección personal, una recomendación que a mí me ha funcionado mucho en los ámbitos laborales es que yo marco los equipos de bomberos. Yo no puedo poner un equipo Juan Pérez. ¿Por qué? Porque no es un equipo personal. Entonces, lo que yo hago o recomiendo es marcar equipo 1, equipo 2, equipo 3 y en una tablita, equipo 1, pantalón de tal talla, 2XL, 3XL, la bota, el chaquetón y todo lo que integra ese equipo. Equipo 2 y todas sus tallas y lo que lo integra. Así como brigadista tú llegas, sabes qué equipo es el tuyo. Recuerden que en un incendio tiene que haber células o brigadas que en algún momento vamos a llegar a sustituir a esos brigadistas porque no estamos acostumbrados y combatir un incendio con un equipo de protección personal físicamente es muy desgastante. Entonces, si no estamos acostumbrados al peso del equipo, a los movimientos que vamos a realizar, ni al calor, nos vamos a agotar muy rápido. Entonces, como responsables del inmueble o de brigadas, debemos de tener una brigada sustituta, obviamente para hacer el intercambio. Y la forma más rápida es conocer tu equipo. Tú te vas a saber que el equipo número 2 te queda perfectamente a ti. Entonces tú vas a buscar al integrante, al brigadista que traiga el equipo 2 y a esa brigada o a ese brigadista le vas a pedir el equipo para tú poder entrar a combatir el incendio. Esta dinámica se maneja ya tanto sea en simulacros muy pegados a la realidad o en fuegos declarados, en incendios declarados a libre combustión o con una cantidad de carga de fuego donde vayamos a trabajar 2, 3, 4 horas. No se digan las fábricas o las industrias que a veces duran 12, 14 horas. Y me ha tocado ver últimamente en la zona metropolitana de Guadalajara se han activado los incendios industriales, incendios donde participan más de 200 bomberos, imagínense. Obviamente no los 200 bomberos entran al mismo tiempo. Obviamente lo que se hace es, se hacen células de trabajo y obviamente para tratar pues de no agotar el personal y administrar el recurso humano, porque también tenemos que dejarlos descansar y obviamente un buen sistema de hidratación. Los integrantes de las brigadas de incendios con responsabilidades y funciones a desarrollar. Yo soy brigadista, perfecto, pero ¿qué función vas a hacer tú como brigadista? Pitonero, ayudante de pitonero, liniero, te vas a encargar de extender la línea, vas a ser un oficial de seguridad, vas a ser el coordinador de la brigada. ¿Qué funciones me toca a mí como brigadista realizar? O los capacito a todos en las funciones, pero obviamente al momento del combate, pues tengo que ir asignando posiciones y por ende funciones. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Soy brigadista y mi función de hoy es esta. Ejemplo, bomberos municipales o estatales. Motobomba, quien conduce es el maquinista, es el encargado de conducir el camión y el encargado de manejar la bomba y de abastecernos de agua. El que va a un lado, casco rojo, es el capitán o el teniente, es la persona que va al mando de la unidad y del personal. Una de las personas, lo que yo les había dicho, es la persona encargada de cortar el suministro eléctrico, el electricista. ¿Cuál es tu función? Sí, es correcto tener brigadas multifuncionales dependiendo la cantidad de personas que tengamos en un inmueble. Ejemplo, yo no podría tener una brigada multifuncional cuando tengo 300 trabajadores, excepto
excepto yo siempre manejo brigadas multifuncionales, aparte en la noche, porque es cuando tenemos el menor número de trabajadores. Si yo tengo una plantilla de 5 o 10 trabajadores en la noche, entonces sí o sí los tengo que hacer multifuncionales, porque no puedo tener 2 para prevención de incendios, 2 para primeros auxilios, 2 para búsqueda y rescate. Mi recomendación es, para que realmente sea funcional esa brigada, es hacerlos multifuncional, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque tenemos muy poca gente. Obviamente, si tenemos 400 trabajadores, pues ahí sí tenemos que hacer brigadas específicas. 10, normalmente Protección Civil nos marca mínimo el 10% de la plantilla laboral. Tengo 400 trabajadores, saco el 10% que estamos hablando de 40 trabajadores y ahí sí puedo asignar 10 para primeros auxilios, 10 para incendios, 10 para evacuación, 10 para búsqueda y rescate. Y obviamente más mi unidad interna, ¿no? Que viene siendo mi responsable del inmueble, mi jefe de brigadas, mi coordinador de brigadas, etcétera, etcétera. ¿Sí respondí tu pregunta sobre las brigadas multifuncionales? Perfecto, Javier, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. En el apartado G dice, el equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendios. Fíjense que dentro de la norma 2, las únicas personas que tienen clasificado o solicitado su equipo es la brigada de prevención de incendios. Me ha tocado ver, sí, aquí está mi brigada de incendios, obviamente tengo 3 cascos, 3 equipos como mínimo, pero oye, la brigada de evacuación, no, pues no tengo ni chalecos, ni brazaletes, ni cascos. Hay empresas que no dotan de equipo de protección personal al resto de las brigadas. Solamente se abocan a la brigada de incendios porque lo marca la norma. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como responsables? Pues solicitar a nuestro jefe de brigada la dotación del equipo mínimo de protección personal. ¿Qué es el equipo mínimo? Chaleco, casco. En caso que forme parte de la brigada de búsqueda y rescate, pues obviamente un casco adecuado a las funciones que voy a realizar, guantes, coderas, rodilleras, porque en algún momento me puedo arrastrar para poder evacuar a una persona, poderla extraer, etcétera, etcétera. Entonces, es importante dotar de equipos de protección personal al resto de las brigadas. La norma nomás nos está marcando la de prevención de incendios. En el apartado H, el plan de ayuda mutua. ¿Qué es un plan de ayuda mutua? Este es un factor bien importante que muy pocas empresas lo manejan de forma correcta porque siempre tenemos el celo profesional. Yo trabajé en el ámbito hotelero, en el área de la seguridad industrial, y estábamos en un corredor, no sé si ubican Puerto Vallarta. Puerto Vallarta hay una parte que se llama Marina Vallarta, donde está la ballena y es una zona hotelera. Obviamente hay hoteles pequeños, hoteles grandes, pero en caso de una contingencia, pues realmente un hotel nunca va a ser suficiente para combatir un incendio. Entonces generamos el plan de ayuda mutua. ¿Qué quiere decir? Yo, Mayan Palas, genero mi plan de ayuda mutua con mis hoteles colindantes. Con el de la izquierda, con el de derecha, con el de frente, con el de atrás. En ese plan de ayuda mutua, obviamente tenemos yo dentro de ese plan de ayuda mutua puse capacitación conjunta. ¿Por qué? Porque en el hotel donde yo trabajaba, pues teníamos sistemas, hay una bomba muy buena, que es una bomba portátil, entre comillas, se llama bomba Magirus, una bomba que podemos trabajar con agua salada, aguas negras, sin problema. Es una bomba muy versátil, te maneja presiones hasta de 22 kilos por centímetro cuadrado, excelente, y no todos lo sabían, pero mi brigada es de 4, entonces realmente necesito ayuda. Entonces, dentro de las funciones que yo marcaba en mi plan de ayuda mutua es que esos brigadistas vinieran a mi hotel, conocieran los riesgos, porque muchas veces tengo un tanque de gas en la zona de albercas y tenemos solamente un muro verde y del otro lado hay otro restaurante del vecino. Entonces, cualquier cosa que pase en mi tanque de gas, inmediatamente pues va a generar una evacuación al vecino. Por eso la importancia de esos planes de ayuda mutua. Si yo no me veo afectado en la contingencia, puedo prestar herramienta, equipo y personal para combatir tu necesidad, combatir tu incendio o atender tu emergencia.
Obviamente poníamos cláusulas. Si yo me acababa un extintor en tu incendio, pues tú me lo recargabas. Si a mí se me dañaba una manguera en tu incendio, tú me la pagabas. Entonces, cada hotel ponía parte de su equipo. Me decía un hotel, oye, yo soy un hotel muy pequeño que no tengo sistemas contra incendios, pero él tenía un espacio de canchas de fútbol, cosa que muchos hoteles no tienen. Entonces, en ese hotel nosotros lo utilizábamos como área de concentración de víctimas y sistema de comando de incidentes. Otro hotel decía, ¿sabes qué? Yo tengo un transporte personal. Entonces, ¿qué pasa? En caso de un incendio, nos activamos en el chat, yo mando a mi personal de seguridad con el camioncito y tú, tus brigadistas, ponlos en la puerta de tu hotel. Yo voy a pasar por ellos y los llevo a la zona de emergencia. Yo decía, yo tengo equipo de incendios. Cualquier cosa, muevo el equipo y me voy a tu incendio. Entonces, ese es un plan de ayuda mutua. Cada quien con sus necesidades y posibilidades, pues contribuíamos en papel. Obviamente compartíamos simulacros, compartíamos capacitación, recorridos en nuestras zonas de riesgo. Y, por ejemplo, este mes nos tocaba la capacitación en Mayan Palace. El siguiente mes nos tocaba la capacitación en Marriott. Y cada mes íbamos dando vuelta. Y obviamente todo lo hacíamos en conjunto. Eso es lo idóneo, porque en caso de una emergencia generalizada, no específica. Específica es algo que te pases a ti como empresa. Generalizada es un tsunami, un sismo, algo que genere un daño total en una población. Recuerden que para eso son las unidades internas, para que cada empresa sea autosuficiente por lo menos 72 horas, porque todos los recursos municipales, estatales o de gobierno se van a ir a la población. Entonces, nosotros no tenemos cómo defendernos. Es por eso que implementamos, nos obligan a equiparnos, capacitarnos e implementar programas de ayuda mutua para entre empresas podernos apoyar en caso de una contingencia. Y si si mi estructura no se vio afectada, entonces tratamos de apoyar al vecino, porque en automático lo que le pase a él me repercute a mí por algún daño, por la colindancia que tenemos con esa empresa. ¿Dudas, preguntas sobre el plan de ayuda mutua? Realmente es una herramienta muy efectiva cuando lo implementamos de forma correcta. Y tengo que meterle velocidad porque ya estoy llegando al término. Ok, la periodicidad de los simulacros, dice la periodicidad de los simulacros de emergencia de incendios por realizar. Ya habíamos dicho, mínimo 2 al año, lo que nos marca el STPS y Protección Civil en algunas regiones nos marcan por lo menos 3. Pero si yo puedo hacer uno cada semana, estaría excelente. Los medios de difusión para los trabajadores sobre el contenido del plan de atención a emergencias. Normalmente nosotros manejamos carpetas rojas con el plan de emergencia y se lo dábamos a cada jefe de área donde nos firmaba y lo hacíamos responsable que ese jefe de área tenía que bajar la información a cada miembro de su staff o de su departamento, soportado por el área de seguridad industrial. Él nos conseguía el horario y el briefing y como seguridad industrial íbamos nosotros y a cada departamento le dábamos lo que le correspondía en ese plan. Obviamente para los centros de trabajo con riesgo alto, pues necesitamos tener brigadas de primeros auxilios, comunicación y evacuación, los procedimientos para realizar sus actividades y los recursos para desempeñar las funciones de las brigadas. Brigada de primeros auxilios, botiquín. Ese es un tema bien importante. Mi botiquín. Llego y encuentro un botiquín muy pequeño, de esos de Farmacia Guadalajara, sí, súper chiquitos, o un botiquín empotrado, que en caso de que yo tenga que hacer una evacuación, pues difícilmente me voy a... Recuerden que para brigadas necesitamos un botiquín especializado un poquito más grande, con mayor contenido de equipo médico, gasas, guantes, vendas, equipo para limpieza. Si tenemos la condición y la capacidad para la toma de signos vitales, pues con los equipos para signos vitales, y si no, por lo menos para tratar un paro cardiorrespiratorio, una hemorragia y posibles fracturas. Así, algo básico, ¿no? Reconocer y operar los equipos y herramientas, sistemas fijos contra incendios, así como utilizar los equipos de protección personal. Los simulacros, nos vamos a rápidamente, un simulacro, aquí les estoy mostrando una cédula, tenemos que documentarla tanto, valga la redundancia, en forma documental como en evidencia fotográfica.
Esta cédula de simulacro que tenemos por aquí nos da la información general del inmueble, razón social, correo, domicilio, colonia, qué tipo de simulacro, si es de estación de servicio, etcétera, cantidad de pisos, estacionamiento, si son de niveles, si es abierto, si es sótano, si es un estacionamiento anexo. Aquí nos dice la preparación del simulacro, si contamos con programa interno. Hay municipios que nos dan un registro, hay otros que no nos dan un registro. ¿Cuál es la hipótesis? Si es un sismo, es un incendio, amenaza de bombas u otro, el que nosotros querramos. Recuerden que los simulacros de incendios no son solo sismos e incendios, sino son los riesgos que nosotros estemos expuestos. Si soy un banco, puedo hacer un simulacro de asalto, secuestro, cualquier riesgo que mi empresa se encuentre expuesta, podemos hacer un simulacro y por ende un plan de atención a emergencias. Obviamente nuestras medidas de prevención de incendios, orden y limpieza. Vamos a irnos un poquito más rápido. Perdón, me quedé en los simulacros. ¿Qué recursos vamos a implementar durante el simulacro? Si es simulacro de salón, si es simulacro de campo, si vamos a activar algún tipo de recurso material, lo tenemos que colocar ahí mismo. ¿Cuáles son las detecciones que hicimos para nuestro plan de atención? Aquí tenemos, en este apartado, en el apartado 3, nos marca las condiciones del inmueble. ¿En qué condiciones se encuentran las rutas de evacuación? Bueno, regular o malo, y observaciones, salidas de emergencia y puntos de reunión. En ocasiones tenemos puntos de reunión o sabemos que están afuera, pero no los tenemos señalizados. Entonces aquí lo ponemos mal, observaciones, no se encuentra señalizado o requiere repintar o requiere cambiar la señalética porque está dañada. La ejecución del simulacro, ¿se aplicó un plan de alertamiento? Sí se aplicó. ¿Se aplicó el plan de emergencia? Sí se aplicó o no se aplicó. ¿Se aplicó la evaluación de daños? Se aplicó la vuelta a la normalidad. Recuerden que no solo es atender la emergencia. Uno, tenemos cómo lo vamos a reportar, cómo lo vamos a atender. Una vez que lo atendimos, tenemos que evaluar el riesgo estructural. Y una vez que si el riesgo estructural es favorable hacia nosotros, sí, ahora sí ya viene el retorno a nuestras actividades normales. ¿Cuál es el tipo de alertamiento? Sirena, timbre por medio de chicharras, silbato, sirena u otro que nosotros querramos. Grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Cuánto duró el simulacro? Nos marca horas, minutos y segundos. Hay empresas que casi se van a los 10 minutos con 15 segundos y ya, nos damos por bien servidos, cosa que realmente no es lo correcto. Otro de los apartados que nos señala es si se contabilizó por parte del organizador la duración del simulacro. ¿Cuántas personas fueron evacuadas? Nos marca personas constantes, flotantes. Las constantes somos los que siempre estamos ahí, trabajadores. Las flotantes, la visita, los proveedores, esos que entran y salen. Al momento de un simulacro, sí o sí, tienen que apoyar. Obviamente, ¿qué recomendaciones para mejorar nuestro siguiente simulacro? ¿Cuánto duró el simulacro? Y los nombres de los encargados. Es sumamente importante llevar el registro. ¿Quién coordinó el simulacro? El gerente, y obviamente ya sea el jefe de área y el gerente general. Sumado a ello, viene la evidencia fotográfica del simulacro de gabinete durante la evacuación, nuestra reunión de evaluación, y todo eso va anexado en nuestra cédula de simulacro. ¿Dudas, preguntas sobre simulacros? Son formatos muy digeribles, casi es un checklist. Obviamente, mínimo 3 simulacros al año o 2 como nos marca la norma 002. La capacitación, pues obviamente todos nuestros brigadistas tienen que estar capacitados en materia de incendios, dependiendo de nuestras funciones, nuestras condiciones, tanto de equipamiento como de riesgos. Mínimo Protección Civil nos pide una capacitación anual. Pero hay empresas que la rotación es muy grande y estamos capacitando cada 6 meses o inclusive de forma trimestral. Uno para capacitar por falta de personal, por cambio, y otro para el reforzamiento de nuestras brigadas. Ok. Unidades de verificación. En las unidades de verificación son aquellas empresas
que nos dictamina que la norma 02 está elaborada de forma correcta. Hay empresas o hay lugares como en Bahía de Banderas que inclusive la autoridad local, en este caso Protección Civil, nos puede dictaminar nuestra norma 02, obviamente llevándola a nuestro estudio de riesgo y todo lo que componga la norma. Ellos evalúan, hacen una inspección física, cotejan lo documental con lo físico y si ven que es viable, nos ponen el OK, nos expiden un documento y hay empresas, sobre todo del ramo hotelero, que les exigen por temas de seguro que cuenten con esa validación, ya sea por unidad de verificación o en ese caso por la autoridad local competente. Y ya para cerrar este tema, aquí le pusimos lo que es el croquis. Nos vamos al grado de riesgo de incendios. ¿Qué es un grado de riesgo de incendios? Yo les comentaba que yo hago este pequeño formato donde nos pone el nombre, domicilio, razón social del centro de trabajo. Ojo, nombre o razón social. No es el nombre comercial, ¿ok? Una cosa es el nombre comercial y otra cosa es nuestra razón. El domicilio, todo el domicilio completo, como ven en la razón social. Y ahora sí, ¿cuál es nuestra descripción del proceso? Si es un hotel, si es una fábrica, si es un almacén. Tenemos que colocar el proceso a llevar por el área de trabajo o la planta en general. Y aquí es donde yo les decía que ya viene la cuantificación de los materiales. Vamos a utilizar este ejemplo. Nombre o razón social, Fundación Moctezuma, AC. Domicilio, Boulevard Francisco Medina Asensio. ¿Cuál es la descripción del proceso? Pues es un servicio de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestado por el sector privado. Descripción, gases inflamables. Ellos manejan un gas LP, un tanque de 500 litros, aquí lo tenemos, lo marcamos como gas inflamable, 500 litros para uso de comedor. Líquidos inflamables, en este caso no tenemos un líquido inflamable. Líquidos combustibles, tienen 200 litros de diésel para el sistema contra incendios y obviamente ellos almacenan 10 litros de gasolina de forma permanente para el servicio de jardinería. Sólidos combustibles, es todo aquello material que se pueda quemar. Ejemplo, 750 kilos en mobiliario de oficina, escritorios, sillas, archiveros, etcétera. Papelería, hojas, carpetas, etcétera, 95 kilos. Mobiliario de salones, mesas y sillas, 1,300 kilos. Ellos tienen un pequeño teatro. Obviamente sus cortinas y sus sillas nos dan un total de 480 kilos. En el comedor que tienen establecido, pues prácticamente son bancas metálicas, entonces eso no se quema. Contabilizamos las charolas, los platos, los vasos, todo aquel producto que se pueda quemar. Ejemplo, yo tengo una silla metálica, pero tiene un colchón, una esponja. Esa esponja aproximadamente nos pesa 200 gramos. Entonces, mi silla puede pesar 10 kilos, pero es metal. Lo único que se me va a quemar, esos son 200 o 300 gramos de la silla. Entonces, yo no contabilizo el peso total de la silla, sino el producto que se pueda quemar, del material que se pueda quemar. Si tengo 10, 20, 30 sillas iguales, pues 200 gramos por 30 y nos da un número. Entonces, la suma de todos esos números lo vamos marcando en esos apéndices. ¿Cómo los mido yo? Normalmente llevo un dinamómetro. Aquellos como cuando compras, te pesan, tienes tu pesa, lo amarras y lo cuelgas. Ya, ahí te da un cálculo aproximado. Siempre digo cálculo aproximado porque no son objetos certificados ni calibrados. Siempre ponemos pesos aproximados. La norma 02 nos marca que nosotros como personal fijo o constante también tenemos que cuantificarnos como material que nos podemos quemar. La norma nos da a cada individuo 60 kilos de material sólido flamable. ¿Ok? Si tengo 13 trabajadores, pues 13 por 60 y también personal, tanto. Y nos clasificamos como sólido combustible. Personal fijo, ¿ok? Ya una vez que hacemos esta suma, aquí ya ponemos cuántos turnos de trabajo tenemos. No, pues tengo 2 turnos. Entre los 2 turnos tengo 20 trabajadores. Entre alumnos, visitantes y contratistas tengo 145 personas. ¿Cuándo hice la fecha del cálculo? Pues el 12 de mayo del 25. Mi superficie construida,
4,793.45. Mi riesgo es alto. ¿Cómo sé que es alto? Aquí ya viene la tabla A1. Superficie construida en metros cuadrados. Si la superficie mide menos de 3,000 metros cuadrados, tiende a ordinario. Si mide arriba de 3,000, en automático se nos va a riesgo alto. Si la suma de todos los gases amables menor a 3,000 o mayor a 3,000, inventario de líquidos lo vamos a dividir entre menor de 4,000, mayor de 4,000, y aquí ya viene nuestra ecuación. Dijimos que mis gases inflamables, yo tenía un tanque de 500 litros. Ok, pongo 500 litros y lo divido entre 3,000, que nos marca este tabulador. Líquidos inflamables, yo no tenía líquidos inflamables. Obviamente 0, 0 y lo divido entre 1,400. Líquidos combustibles, tenía 200 litros de la planta de incendios y 10 litros de jardinería. 210 litros y lo divido entre 2,000. La suma de todos los sólidos combustibles me dio un total de 2,720. O sea, hace que la suma de todo este material sólido combustible en total, sumando todo esto, nos arroja 2,720 kilos y lo voy a dividir entre 10,000. 500 entre 3,000 nos da 0.16 más 0 entre 1,400 nos da 0.00. En líquidos combustibles, 210 litros entre los 2,000 nos da la cantidad de 0.10. El sólido combustible, los 2,720 kilos que me dio el total de la suma, entre 15,000 me arroja 0.18. La suma del resultado de esto, más esto, más esto, más esto, me da un total de 0.44. ¿Qué quiere decir? Que nos está dando menos de 1. La norma nos dice, la suma de todos los combustibles que te dé igual o mayor a 1, el riesgo es alto. La suma de todos los combustibles que te dé menor a 1, el riesgo es ordinario. Aquí vamos a entrar a un tema. Ok. Aquí nos está dando 0.44. Obviamente la ecuación nos da que es un riesgo ordinario, ¿verdad? No supera el 1. No es igual ni mayor a 1. Es 0.44. Nuestro riesgo es ordinario. Entonces, ¿por qué le puse alto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué el riesgo de incendios me salió alto? Si la suma de todo me marca 0.44, menor a 1. Fácil. Porque superamos los 3,000 metros cuadrados de construcción. La suma de toda la construcción nos da 4,793 metros cuadrados. ¿Se acuerdan que yo les dije que el grado de riesgo de incendios lo podemos hacer de forma parcial o de forma total? Si yo hubiese seccionado, a lo mejor hago un estudio de riesgo por el edificio donde están los salones. Yo hago un estudio de riesgo por el edificio administrativo. Yo hago un estudio de riesgo por el comedor. Hago un estudio de riesgo por el teatro. A lo mejor por separado, cada uno de ellos me daba un riesgo ordinario. Pero, como yo dije, lo voy a hacer total, la suma de todos los metros cuadrados de construcción supera los 3,000 metros y por eso nos da un riesgo ordinario alto. ¿Sí más o menos se entiende? Yo les decía, yo puedo tener un taller industrial pequeño de soldadura, de oxicorte, 200 metros cuadrados. Pues el riesgo es bajo. ¿Por qué? Porque no llega ni a los 3,000. Ok. Pero en la suma de gases inflamables, cuando sumé el gas LP, perdón, el oxicorte, en automático nos da alto. ¿Cuánto tiene de capacidad un tanque de oxígeno, de oxicorte? A ver,
son como 9,000 litros. No recuerdo, la verdad no recuerdo. Pero más de un tanque nos da un riesgo alto. No sé si por ahí alguien tenga el dato, cuánta capacidad en litros de oxígeno tiene un tanque industrial de oxicorte, de oxígeno industrial. Más o menos, no sé si tenga más de 4,000 litros. A ver, vamos a hacer. Bueno, pero es por eso que yo puse este ejemplo. Este estudio de riesgo lo quise hacer general para que me diera un riesgo alto por metros cuadrados, pero con la suma de los combustibles me puede dar un riesgo bajo u ordinario, mejor dicho. Por eso yo a ustedes les recomiendo, si el edificio o el conjunto de edificios está seccionado por materiales de concreto o mampostería, el cual nos ayuda a evitar la rápida propagación del fuego hacia otro edificio, podemos hacerlo de forma individual. En ese le contabilizo sus metros cuadrados de construcción y le contabilizo su material. ¿Qué puede dar? Que a lo mejor si tengo 5 edificios, tal vez 3 me puedan dar riesgo ordinario y a lo mejor 1 o 2 me pueda dar un riesgo alto. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en el riesgo alto, pues sí tenga que meter hidrantes a ese edificio, algún sistema fijo contra incendios, y a los otros solamente con extintores. Aparte que un riesgo ordinario nos da un extintor, si mal no recuerdo, creo que son cada 30 metros, cada 200 metros cuadrados puede ir un extintor de polvo, un extintor. Y si el riesgo es alto, a ver, no recuerdo bien. Si el riesgo es alto, va cada 200 metros cuadrados, y si el riesgo es ordinario, va cada 300 metros cuadrados de construcción. Pero si tengo sistemas fijos contra incendios y mi riesgo es alto y me pide 10 extintores, puedo tener 5. Oye, ¿por qué tienes 5 si tu riesgo te dice que debes de tener 10? Ah, ok, 10 si no tengo sistema fijo contra incendios. Tengo 5 porque también tengo hidrantes. Entonces, esas son las lagunas que en algún momento nosotros debemos de manejar para la norma de riesgo de incendios. Por eso la importancia de que cada centro de trabajo tenga y genere ese estudio. ¿Por qué? Porque nos marca la pauta desde el equipamiento, desde las brigadas. Ejemplo, un riesgo ordinario, un riesgo de incendio ordinario, una papelería. Obviamente no me va a pedir que tenga brigadas, no me va a pedir que tenga equipos de bomberos. Me van a pedir medidas físicas de seguridad. Mi extintor, mi botiquín y mi ruta de evacuación y mi detector de humo. Y párale de contar. Por eso la importancia de saber calcular el riesgo. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Pues si no hay dudas, no hay preguntas, de mi parte es todo. Agradezco la atención. Muchas gracias a los que participaron. Créanme que solamente preguntando nos podemos sacar de esas dudas. Y si tienen algún comentario, igual no sé si el maestro pueda documentar las dudas y en su momento se los hacemos llegar. No, por mí no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias a los